Y no podemos ser más puntual porque cada vez que invitamos a Euclides Acevedo, la puntualidad está a flor de piel. Y eso es importante también, sacarnos esa costumbre de la hora paraguaya, que se le invita a la gente o se la cita a tal hora y viene 60 minutos después. Y en el caso de Euclides Acevedo siempre fue muy puntual, estando en campaña, fuera de campaña, siempre era muy y es muy meticuloso, entre otras cosas, en ese aspecto. ¿Qué tal, Euclides? ¿Qué tal, Bruno? Gracias por la invitación. Tu productor es más tenaz que un agente de seguros. Emanuel. Tuve que combinar mi errática agenda con sus pretensiones y por lo tanto las tuyas. No. Pero siempre es placentero venir. O sea, yo no considero aquí una entrevista, sino que es una charla amena y a veces casi de catarsis. De catarsis porque irremediablemente vamos a tocar el tema político. Y el tema político, hoy día, la reflexión está ausente. El análisis ni qué decir. Porque algunos analistas, entre comillas, con una exageración del lenguaje, lo que hacen es una narrativa, un relato. Cuentan lo que está. No hay un análisis, dicen los medios. No hay un análisis. Entonces, contigo uno hasta se divierte. Sí, por supuesto. Bueno, o sea, una cosa es entretenerse y otra cosa es divertirse. Y como decía Einstein, no hay mejor manera de aprender que a través del juego. Qué lindo, a través del entretenimiento. Así se aprende. Qué bueno. Una atmósfera lúdica, ¿no te parece? Claro, porque o si no, estamos como estreñidos. Y eso hoy estamos estreñidos acá en Paraguay. Oye, ¿cómo vos vivís? Sí, hay mucho estreñimiento. Pero además de uno le hace falta una buena lavativa. Me acuerdo de mi padre, lavativa. Es un término de antaño, lavativa. Bueno, Euclides, pero por otro lado, los medios, ciertos medios, y por supuesto eso hace catarsis en cierto sector de la población, como que se quejan y golpean, seguramente en demasía a veces y otras no, a los gobiernos y especialmente a este actual ahora, porque está en el gobierno el nuevo sistema. Pero por otro lado uno reflexiona y dice, tanta bajada de caña, digamos, exagerado o no, pero ¿qué repuesto hay? Supongamos que se diluya esto hipotéticamente, ¿verdad? Una fantasía. Pero ¿cuál es el repuesto de esa goma pinchada? ¿Dónde está ese repuesto? Porque yo no veo ningún repuesto, no existe ni la fábrica del repuesto. Vos sabés, Bruno, que los intelectuales y los medios de comunicación están obligados a cuestionar el poder y provocar la crisis. Y los que están en el poder, resolverla. Entonces, este gobierno y los anteriores, desde la época de Rodríguez, siempre tuvieron un problema de comunicación. La falta de respuesta. Y hoy día es lo mismo. Es decir, Cote que asumió una nueva vocera. Bueno, pero una cosa es la vocera. Una cosa es el rostro bonito, que no siempre es agradable. Entonces, el problema no está quién comunica, sino qué se comunica. ¿Y qué se registra en la comunicación para elaborar un discurso? Y lo que el gobierno no tiene es un discurso de respuesta inteligente a los cuestionamientos que hacen algunos medios. Eso que decís vos, le pinchan la rueda y no hay el repuesto. El repuesto no te va a dar el que te pinchó la rueda. El que te va a dar la respuesta es el propio
Sí. damnificado que tiene que buscar una rueda de auxilio. Bueno, yo estoy hablando de una oposición que no existe. No, estamos hablando de los Claro, medios. no, ya sé, ya entiendo. La oposición es desértica. Pero claro, la rueda pinchada me refiero claro, a la oposición. ¿Dónde está la oposición? Un par de opositores estridentes. Porque también se entretienen en cosas superficiales. Porque el problema de fondo está en otro sitio. Por decírtelo, el robo, la desprolijidad o la falta de pensamiento estratégico está en otro sitio. No está, por ejemplo, ahora en el escándalo del Congreso, que es moralmente reprochable y repulsivo. Pero no afecta al PIB. ¿Qué es lo que la gente... ¿Por qué la gente se irrita? Si la gente tuviera dinero, si la gente tuviera seguridad social, se calmarían las aguas. Si la gente tuviera empleo no hubiera pasado de ser un escándalo de poca monta. Sí, pero como la gente tiene que salir a laburar a las 5 de la mañana, le pagan mal, no tienen orientación laboral, no tienen seguridad social. Con un sistema de transporte pésimo. No, el transporte para matar a todos. Ahora menos mal ya no están los guardas. Antes le diría yo, chofer y guarda. Entonces, cualquier cosa ya le irrita. Y eso el gobierno tiene que tomar nota de la irritación social, porque la irritación social tiene un fundamento básicamente económico. Porque como decía un tipo, la boriajún pleitona, a la tabú ite. Por lo tanto... A ver, el tonto ya es... ¿Cómo? El tabú. ¿Ella sigue siendo tabú? No, tabú es el ignorante. A ver, traducime, porque yo no sé el guaraní. Boriajún y pleito. Pobre con pobre, pleito en sí. Y el ignorante con otro ignorante, peor. Entonces, y ahí quiero ir a algo que a veces me gusta hablar y la gente me mira como cara de boludo. Yo o él. O yo en este caso. Para eso hace falta un servicio de inteligencia. ¿Y no hay acaso eso? Existe en la formalidad, existe en la ley, pero no en el presupuesto y tampoco en los analistas que debiera tener. Porque el servicio de inteligencia, ¿qué es lo que hace? Registrar por la vía de la información procesada un producto de la realidad que le debe transmitir a quienes toman decisiones para tomarlas en base a la realidad, no en base a la intuición, a la presunción o al rumor. Y eso hace que a veces el gobierno, alguna gente dice patine. Un termo, otro dice en un tupper, otro dice en una burbuja. En resumen, aislados de la realidad. Y en política, Perón Dixit, la única verdad es la realidad. La realidad hay que interpretarla para poder transformarla, o si no, no sirve. Vamos por parte, porque hay tantas cosas que quiero consultar y vos dirás la opinión que creo que siempre es certera de parte de Euclides Acevedo. Esto del nepotismo, que se habló mucho, y después este caso que también se te endilgó, se dice así, ¿verdad? Lo de Rivas, que fuiste supuestamente, no sé, que permitiste que él obtuviera un título que al final de cuentas no fue. Pero eso ya es historia antigua, pero sería interesante que puedas sintéticamente también dar tu visión, ¿verdad?, al respecto. Pero la cuestión del nepotismo vamos yendo por parte, como decía. Y quiero comenzar por lo último. Sí, y te voy a repetir lo que en reiteradas ocasiones ya dijiste, y ante casi algunos impertinentes, la siguiente reflexión e información. La Universidad Sudamericana fue fundada en el 2009 con muchas facultades, entre ellas las de Derecho. Exigía hasta en IPJ. Me acuerdo bien que yo solía calificar a los abogados catequistas. Valerio, me dijo un tipo, ¿por qué? Y porque daban clases los sábados, solamente los sábados. Bueno, 2009. La administración que me nombra a mi rector
se hace cargo de la universidad en el 2015. Y lo primero que después hace... de 6 años. Y lo primero que hace este consejo, del que yo soy rector, es eliminar todas las facultades de derechos y colaterales. Y dejarnos solamente 2 facultades de medicina. Una en Pedro Juan y otra en Saltos del Guairá. O sea, yo fui rector de 2 facultades. De las otras ni me entero. Pero cuando se asume el compromiso en virtud de la ley 4995, la universidad tiene la responsabilidad por ley de trasladar a los alumnos de la universidad que no culminaron su carrera a otras universidades y otorgar los títulos a quienes les han culminado. Yo habré firmado más de 800 títulos que me da la parte administrativa de la administración anterior. Y va firmando nomás. Y esa firma se va al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que finalmente legitima el título, sin el cual el titulado no puede jurar. Bueno, claro. Yo al señor Rivas no lo conocía como no le conozco a muchos cuyos títulos he firmado. Entonces nuestra responsabilidad es absolutamente fuera de todo compromiso. Es más, la universidad esta, la sudamericana actual, 2015. la del 2015 en adelante, es la más interesada en resolver esta cuestión. ¿Por qué? Te adelanto que yo en el 2000... Y de ahí, por eso dijiste esto. Bueno. Plantea Euclides Acevedo juicio de nulidad para verificar presunto título falso de Hernán Rivas. Pero atendé bien esto, Bruno. Esto es bueno que se sepa. Sí. Estando yo como rector, se hizo una inversión de $7 millones para tener el mejor laboratorio forense de la República que funciona en Pedro Juan Caballero. Le podés preguntar al Ministerio Público, a la Policía Nacional paraguaya y del Brasil, porque está en la frontera. Se usa muchísimo. Y después se fusiona con la americana, que invierte en $23 millones. Se van a meter en el tráfico pelotudo de 2 o 3 titulitos que pueden costar 3 o 4 millones de guaraníes. No, este es el resultado de una falta de control institucional de todo el sistema educativo. Entonces, usemos el bochorno del tema de Hernán Rivas como un pretexto para investigar no solamente esta desprolijidad, irregularidad, bochornosa, como quieras llamarlo, sino que vamos a revisar todo el sistema educativo. ¿Y se está en eso o no? No, eso, o sea, nos quedamos nosotros con el efecto y no vamos a la causa real. El ciudadano que se recibe de bachiller no está en condiciones de entrar en la universidad. Y eso dice la gente acá. Entonces la universidad, la gente quiere pagar y evitar el examen de ingreso porque sabe que se va a aplazar. Vos sabés que ayer uno de nuestros compañeros acá cumplió 38 años de vida, y siempre se quejaba de que él empezó a aprender el devenir de la vida práctica, digamos, habiendo salido de la escuela primaria y secundaria sin resultado prácticamente. Entonces él tuvo que tomar el toro por las astas porque no se enseñaba absolutamente nada realista en esos años, que fueron 6 en mi época, de la parte de la secundaria. Ni siquiera para hacer un memorándum. La gente que sale del 6º curso, digamos, en mi época, no sé ahora, como de 3er año, no sé cómo se llama, dice que no sabe ni hacer un memorándum. Le dicen, bueno, toma esto, tenés que resolver acá tal cosa. No sabe. O sea, es más o menos que viene de la mano con lo que estás diciendo. Claro, pero hay que revisar, por eso. Yo soy un egresado de la escuela pública. Yo me formé en la escuela Federico Chávez, en el barrio Tacumbú. Sí. Y cuando entré en el primer curso en el Colegio Internacional, era infinitamente superior a todos mis compañeros. ¿Por qué? Porque ya en mi escuela, en el preescolar, mi grado se llamaba Pestalozzi. Y entonces la maestra nos pregunta, ¿ustedes conocen quién es Pestalozzi? Sí. Lo que vio una criatura de 6 años va a saber quién carajo es Pestalozzi. Entonces nos explicaba quién era este pedagogo.
Y nos explicaba... Hubo una escuela, un colegio en San Bernardino, y con ese nombre, Pestalozzi, y mi madre cursó ahí justamente en San Bernardino. Pero por eso te digo, entonces vamos a revisar todo, porque el día de mañana, ¿de qué me sirve que el título sea prolijo, hayas pasado por la facultad y no tener la más puta idea de nada? Esto que sale sobre el hambre cero, esto ya lo planteó Indalecio Cardoso en 1922 como consecuencia de intercambios epistolares con pedagogos suizos. Y decía él, al niño antes de entrar en la escuela hay que medirlo y hay que pesarlo, bueno, porque depende de su nutrición para poder inocular en su cerebro las nuevas ideas, el nuevo pensamiento. Lamentablemente esa revolución pedagógica duró 10 años y desde entonces nunca más se recuperó el Paraguay en su sistema educativo. ¿Cómo una persona que no está bien alimentada va a aprender? Obvio. Decime, y esto del hambre cero, bueno, como título rimbombante, pero ¿vos estás de acuerdo con esto, que se deje a los gobiernos, digamos, de los departamentos sin esta entrada para la cuestión escolar y vaya todo, se canalice a través de un nuevo organismo, al parecer acá, bajo la dirección de Tadeo Rojas, en este caso Ministerio de Desarrollo Social, tesorero de la Junta también de la Junta de Gobierno? Eso por un lado está más concentrado, digamos, y puede ser hasta fiscalizado para eliminar los robos, porque se sabe que ahí siempre hubo una cantidad de robos. ¿O vos estás en desacuerdo con esto? No, esto es una respuesta de calafateo. Sí, calafatear el barco. Entonces, calafateado. Viene como consecuencia de los agujeros. Sí. Verdaderos cráteres que dejaron las administraciones de gobernaciones y municipios. Y se quiere resolver centralizando lo que constitucionalmente debe estar descentralizado. Sí, por constitución. Nosotros somos un país unitario y descentralizado. Por eso se nombran a estos gobernadores y ese tipo de cosas. Pero ¿quién controla a estos tipos? Ahora, lo que pasa es que ahora hay también una cuestión relativa. ¿Por qué solamente a la gobernación de Central y Dilda Ayes se les quita? Pero hay algo mucho más grave. Yo creo que la intención es buena. Primero está en Operación Lavandina, limpiar el mal manejo. La intención es buena. Pero ojo, que la lavandina, vos sabés bien que es un producto que si te le pones a una ropa en de exceso, color oscuro, se arma un quilombo, te mancha más, ¿ok? Así mismo. Por ejemplo, afecta el rubro de investigación. Y si en el Paraguay no hay rubro especial para la investigación, jamás vamos a salir de la pobreza y mucho menos del hambre, porque el hambre es la expresión sintomática de la pobreza. Si hay riqueza, no hay hambre. Decime, ¿y cómo vos controlás? Porque acá el problema de todos estos fondos para la cuestión escolar y qué sé yo, y en general, es la falta de control, Euclides, porque por eso se cometen, inclusive hay intendencias, sale siempre en los periódicos, estos intendentes todavía no dan a conocer todo lo que hicieron con el dinero que recibieron. ¿Y quién controla eso? ¿Dónde está? Para mí habría que poner un sistema de control. Bueno, hay una institución responsable de la contabilidad, entre comillas, de los entes, que es la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, sus dictámenes no son vinculantes, a no ser que ese dictamen pase a la Fiscalía. Y ahí está la gran trampa. Antes de que pase a la Fiscalía, hay las negociaciones nocturnales. Y hay algunos que en virtud al informe de la Contraloría están procesados, pero no todos. Acá la justicia es selectiva. Y a veces los argumentos están más cerca del prevaricato que otra cosa, porque de repente el fiscal o el juez le tiene más miedo a la prensa que a la propia ley. Entonces,
Por eso Qué bien nosotros está eso. hablábamos de una nueva república. Y la república es el respeto y el reinado de la ley. Ya que tocaste esto, ¿cómo vos reaccionarías ante esta consulta de cómo controlar a los gobernadores, a los intendentes, a toda esa gente que tiene que desarrollar su trabajo según lo que dice la Constitución, pero se le entrega dinero y ¿dónde está el resultado de eso? ¿Cómo vos plantearías, supongamos que hayas triunfado políticamente, ¿cómo plantearías esto? En primer lugar, hay que otorgarle todo el respaldo político a la Contraloría. Y por otra parte, hay una auditoría del Poder Ejecutivo. Sobre todo me estoy refiriendo a los gobernadores. La gente se olvida de que el gobernador es el representante del Ejecutivo en ese departamento. Al revés del intendente, que goza de plena autonomía. Yo no me puedo meter con el intendente, pero sí con el gobernador. Y al gobernador tengo un control cruzado: la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna. Y por otra parte, la plata que yo le tengo que dar a través del ministerio hoy, llamado de Economía, le digo: che, muñeco, si vos no me rendís cuenta, yo no te doy el siguiente paso. Pero por supuesto. ¿Me explico? Además, no se trata de que me rindas cuenta, que tu rendición de cuentas sea pulcra, Transparente. que sea transparente. Y quiero ver en qué gastaste la plata. ¿Por qué puede decir eso el presidente de la República? Porque constitucionalmente es el administrador del Estado. Y el administrador tiene no esa facultad, esa obligación. Entonces, esto va a dar mucho que hablar todavía. Y no nos podemos quedar en que si esto es injusto, no es injusto, se va a robar, no se va a robar. Por ejemplo, este gobernador de Central se queja de una suerte de desigualdad, pero haciendo historia pasada, así, hace un par de años nomás, sabemos lo que pasó con el gobernador de Central del Partido Colorado, que fue el último antes de que asuma este señor liberal. En ese aspecto yo también controlaría el dinero, ¿verdad? En ese aspecto estaría a favor de este lanzamiento nuevo. Pero vos crees por ventura que solamente en la gobernación de Central se produjo esa desprolijidad que tiene que dictar el juez, no los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Estamos acostumbrados nosotros a que alguien está imputado y ya automáticamente está condenado. Hay otras gobernaciones donde el despojo del dinero público ha sido escandaloso. O sea, la cosa está mucho más compleja. Entonces, más que hambre cero, lo que tenemos que buscar es honestidad, por sobre todo. O sea, robo cero. Sí, lo que yo dije, bueno, yo no sé si el robo se va a... Como decía alguien, el robo es como la locura. No desaparece nunca. No desaparece nunca. Pero se puede reducir a su mínima expresión. Entonces, la cosa es mucho más... No sé si es mínima, pero... interesante la intención. Es interesante. Lo que pasa es que los robos están en otro lado, mi querido amigo. Y este es el gobierno de los comisionistas. No cambió nada, no tendría por qué. Por eso me sorprende cuando uno de tus colegas dice: a ver si alguna vez el doctor Acevedo me explica la diferencia entre alternancia y cambio. Como si no entendiera. La alternancia de cambio es una cosa por otra, pero el estilo y la estructura es la misma. Acá puede venir Clinton, puede venir Bergoglio, Mandela. Si no se cambia el sistema, se van a corromper igual. ¿Y qué pasó en 35 años? Porque está llegando ahora el sábado, es justamente el 3 de febrero, 35 años del apartado de Alfredo Stroessner del poder. En 35 años de democracia, ¿qué fue ese aporte de la democracia hacia nosotros en línea genérica? ¿Vos crees que tuvimos democracia, Bruno? Te pregunto. Y yo creo que se tuvo libertad de expresión. Muy bien, tuvimos libertades, no democracia. Como dice mi querido Carlos Martini, esta es una democracia electoral, no es una democracia política. Por lo tanto, el sistema todavía está en deuda con la ciudadanía, que ha conquistado la libertad a sangre y fuego. No solamente de los militares, sino de los militantes que vienen desde el 47 en adelante.
Y hasta hoy no se ha reivindicado. ¿Qué aportó la democracia entonces? Y solamente la libertad. Solamente la libertad, porque no hay igualdad y tampoco hay fraternidad. Sí, prácticamente acá hay una especie de usina del odio, del rencor. Y el paraguayo sigue sin tolerar el éxito del otro. Muy bien, lo veo. Y si sos feliz, peor todavía, porque quiere que seas un hijo de puta como él, ¿entendés? Que seas una bolsa de pus como él. Entonces, aquí tiene que revisarse todo, por eso hablamos de la refundación de la República, y eso hay que hacer a través de la historia. Lamento que nadie le citó a Indalecio Cardoso sobre la importancia de la alimentación para la educación. No saben luego. Y ahí los que saben se callan. Cuando yo lo entrevisté a Jaime Lerner, 2 veces gobernador de Paraná y 2 veces intendente de Curitiba, alcalde de Curitiba, que me mostró todo su sistema de transporte, y eso fue en los años 90, te puedo imaginar, casi 30 años atrás. Él me habló y enfatizó lo del hambre cero, que fue parte de una de sus campañas. Y también la cuestión esa de dividir la basura y la cuestión de los colores ahí que enseñaban en los colegios y los alumnos a sus padres. Por ahí venía la cosa, al revés, en vez del padre enseñar al alumno, era el hijo el que enseñaba en la casa cómo hacer las cosas y era el principal protagonista de lo que aprendía ahí en el colegio. O sea que más o menos me acerco a lo que vos decís de Indalecio Cardoso respecto a esto del hambre cero. Y sí, nosotros estamos... Ahora fuimos a Europa, pero yo no estoy diciendo esto ufanándome, sino estoy llegando a un momento de mi vida en que también no sé cuánto más estaría acá. Y entonces quise hacer con mi señora una pasantía, pero para conocer la realidad, porque ese fue nuestro punto focal. Conocer cómo viven ellos, esos países supuestamente del primer mundo, allá de Europa, con todos sus problemas a cuestas. Y uno compara, y realmente la diferencia es abismal. Abismal, no vamos a entrar en eso porque vos viviste en Europa y sabés también. Y de ciudades como Londres, París y Madrid, me quedo con Madrid hoy. Como está Madrid, una belleza, más chiquitita seguramente que París, que Londres, pero es un chiche cómo funciona Madrid. Los españoles en ese caso hicieron buen trabajo en su capital. En todos los órdenes, el orden que hay, sistemas de transporte, la afabilidad de la gente, no hay un papel en la calle y si lo hay, viene enseguida el organismo pertinente y recoge. Está todo organizado, no hay un foco quemado, por ejemplo, en las avenidas, autopistas, bulevares. Me fijé eso. Y de noche, vos sabrás, también sabés, por supuesto, en la noche, la vida nocturna más jarana de Europa es la de Madrid, ¿verdad? Por ejemplo. Aparte, o sea que se dan esos lujos también. Y en el caso nuestro, está bien, estos titulares que vos mencionas, sí, por supuesto, son efectistas, pero del dicho al hecho hay siempre mucho trecho. Y acá lo que se persigue, o se debería de perseguir, es eso que dijiste antes, la honestidad, y yo agregaría un atisbo de patriotismo también. ¿No te parece? Yo no concibo el patriotismo sin honestidad. Claro. Y la honestidad supone una concepción patriótica de la ciudad, el país, el departamento o el municipio donde estás. Es decir, la patria, la nación, tu identidad te obliga a ser irremediablemente honesto, porque si no sos honesto, vos no sos patriota y lo más probable es que seas presa fácil de un interés extranjero. Y sí, bueno. Y esto que desde el cariz tuyo de diplomático, porque fuiste canciller,
y también fuiste embajador. Hace poco se reunieron acá, hace 2 o 3 días atrás, la semana pasada, cancilleres del Mercosur. Y uno de los temas gravitantes, me parece que fue esta cuestión con la Argentina, el peaje y ese tipo de cosas. ¿Cómo vos ves esa? ¿Qué mirada vos tenés de ese punto, de ese relacionamiento nuevo con Milei, que al parecer está haciendo un trabajo no fácil, pero hay mucha expectativa en el mundo entero para con él, ¿verdad? Y su primer anillo. ¿Va a conseguir o van a conseguir o no los objetivos? Eso ya es otro cantar. Pero ¿cuál es tu mirada de ese relacionamiento a partir de ahora que debe de existir con la Argentina? Que es nuestro país inmediato, nuestro segundo país sería la Argentina por la cantidad de paraguayos que están radicados ahí por décadas, por siglos, creo que también. Y por otro lado, no tenemos embajada, no tenemos embajador en Buenos Aires, que también es otra incongruencia, ¿verdad? Porque yo, imaginariamente, si hubiera jurado el 15 de agosto pasado, el 16 ya hubiera puesto el embajador allá en Buenos Aires. Desde mi óptica, debió de ser la lógica. ¿Qué se espera para eso? Yendo por lo último, el paraguayo empieza por lo último siempre, ¿verdad? Primero estoy totalmente de acuerdo contigo. No, un mes antes ya tenía que haber elegido yo el embajador en Buenos Aires. La reunión de cancilleres, y fue un mero ritual. Como siempre. Como siempre. ¿Por qué? Porque no hay un debate sincero de lo que es el Mercosur. Y se notó esa ausencia del Mercosur como unidad política durante la pandemia. Cada uno se fue por su lado. En vez de hacer en conjunto las cosas. Y ningún vecino fue solidario, salvo algunos que eran fuera del Mercosur. Entonces, Chile. Chile. Entonces el Mercosur tiene que ser revisado, en primer lugar. Hace más de 30 años el tratado, Tratado de Asunción. Vale la pena que se revise. Ahora, en cuanto a nuestra política exterior con la Argentina, nosotros somos el único país que tuvimos guerra con todos nuestros vecinos. El único. Así que. Tuvimos con Bolivia, tuvimos con Argentina y tuvimos con el Brasil. Vale decir entonces que la hipótesis de conflicto debe existir siempre para el análisis. Primero. Segundo, en nuestro principal mercado es el brasileño, pero tenemos una vinculación indestructible con la Argentina. Vamos a ser vecinos eternos, tenemos una hidroeléctrica en común. No nos vamos a mudar nunca. Tenemos una frontera comercial indeleble. Tenemos 1,5 millones de compatriotas en la Argentina. Tenemos un elemento común, porque el narcotráfico no hay solamente en el Paraguay, también hay en Santa Fe. ¿Ok? Y tenemos, por sobre todas las cosas, el gran problema de la hidrovía. Y la hidrovía, viene la señora Mondino y dice: señores, acá hubo trabajo y el trabajo hay que pagar. Entonces todos aquellos ilusos que dijeron: ah, no, con Milei vamos a arreglar el tema de la hidrovía. ¡Bola! Ahí nosotros necesitamos una posición mucho más firme y mucho más clara. Por lo tanto... Perdón, ¿y ahí quién tiene que intervenir? ¿El canciller? ¿El canciller? Y el presidente de la República. El presidente de la República tiene dos cosas intransferibles. La política de defensa, por lo tanto, de seguridad, y la política exterior. Entonces el canciller tiene que representar fundamentalmente el pensamiento de la política exterior del presidente de la República. Y el presidente de la República, a través del canciller, para quedarse él como último fusible, tiene que empezar a sentarse con su colega de la Argentina y decir: bueno, estos son los temas, vamos a abordar, pero pragmáticamente, como vecinos, con firmeza, con dignidad, sin arrogancia, sin prepotencia, pero también sin la pelotudez de sentirnos disminuidos. Y eso supone tener un embajador en Buenos Aires que conozca el código político rioplatense. Ahí no puede ir uno famoso de carrera que conoce los manuales y los artículos de los tratados. Allí tiene que ir un político. Euclides Acevedo.
o alguien parecido, si vos querés, ¿verdad? A alguien a quien yo inclusive le puedo colaborar desde la clandestinidad con ese embajador. ¿Para qué? Porque las relaciones internacionales hoy se resuelven a nivel interpersonal. Y este embajador tiene que tener canal directo con el presidente de la República, quien a su vez con su sistema de inteligencia que le tiene que proporcionar todo lo que pasa en la Argentina, todo lo que tiene que saber de su presidente, de su canciller. Para eso están los agregados de defensa también en Buenos Aires, que tienen que nutrir de información. No es ningún secreto lo que te estoy diciendo. Esto figura en cualquier manual. Pero no podemos seguir no teniendo embajador en Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque pasando el tiempo y contabilizándose los días, semanas y meses de este nuevo gobierno. Es una falta de respeto. Que yo pensé que hace rato ya íbamos a pasar la hoja en este aspecto. No, pero hace rato. Yo me acuerdo cuando estaba como canciller, le ofrecí la embajada a 2 políticos. ¿Y? Pues siempre parto de la base que Brasil y Argentina tienen que tener diplomáticos políticos o políticos diplomáticos. Y no quisieron aceptar porque ambos estaban en campaña. No te voy a dar los nombres porque no vale la pena. Pero, entonces, porque necesitamos. Y en el Brasil también, a pesar de que el embajador Delgadillo es un buen profesional, ahí tenemos que transmitirle al Brasil más fuerza. Más sangre renovada. Y decir al Brasil, somos chiquitos, pero somos potentes, igualitos. Ya que tocaste un tema que es como una suerte de abanico, porque deriva muchas cosas ahí, la diplomacia nuestra a nivel global. No sé si tenemos nosotros el respaldo también monetario, porque cuesta todo esto, cada representación, movilidad, o sea, movilizar a toda una familia, porque una familia de un embajador se moviliza y también de los otros allegados, en fin, es toda una organización gigantesca en cuanto a dinero que hay que tener en cuenta. Paraguay necesita tantos embajadores en el mundo. Absolutamente. Atendé bien lo que te voy a decir. ¿Puede conformarse con...? No. Eso es una pelotudez, a mi criterio. 0,7% del presupuesto general de gastos le cuesta a la Cancillería del país. 7, ¿cómo? 0,7. 0,7. Ah, 0,7. Compañero, no podés hacer política exterior con esa plata. Y encima ahora se le cortó el chorro a los que tienen que recaudar en los consulados. Un país pobre tiene que tener embajada en todas partes del mundo. En todas ¿Por partes. qué? Al revés, entonces. Compañero, la embajada es un escaparate, es una góndola de venta. Sí, claro. Y nosotros tenemos que comerciar. No hay política exterior sin política interior. Y tenemos que presentarnos, porque hay política gente... interior es política productiva. Hay sectores del mundo que ni nos conocen también. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos en el sudeste asiático? ¿Cómo es posible que no estemos en el África? Y nosotros somos productores de alimentos. O sea, estos son los debates, por lo menos. Bueno, pueden decirme a mí, ¿sabe qué? A mí me gusta este tema. Sos un tarado, me pueden decir a mí. Perfecto, pero demostrame mi taradez. Y te ruego que me escuches lo que te digo. No hay una política exterior con este presupuesto general de gasto. Vamos a achicarnos en otras partes, pero no 0,7%. 7%. Pero escúchame, el Ministerio del Interior tiene como presupuesto 10 millones de dólares año. ¿Qué carajo? El Sport Ameliano gasta eso. Y el Ministerio del Interior no puede. No podés aplicar una política de seguridad con esa plata. Bruno, es una cuestión de contabilidad. Y el administrador del Estado tiene que tener prioridades. Si el presidente Peña quiere tener protagonismo internacional, que lo quiere tener, lo puede tener y lo va a tener, siempre y cuando obtenga mayor presupuesto del Parlamento para su gestión diplomática. Pero tiene que comenzar por él mismo, porque si el jefe de Estado administra 17 o más 17.000 millones o 18.000 millones de dólares año y gana 35 millones de guaraníes, ¿cómo se entiende eso? Él tiene que ganar como mínimo $100.000 si va a administrar 18.000 millones
de dólares año. Claro, el problema no está Vamos a comenzar por ahí. Bueno, el problema no está en cuánto gana, sino que qué hace con lo que gana y cómo justifica lo que gana. No puede ser porque un consejero de Itaipú gane más que el presidente de la República. Magnolia, 150 millones. Por eso se asocia la cuestión de los maletines siempre. No sé si me estoy explicando. Sí, entiendo. Bueno, genial. Y que produce también mucho resentimiento, porque por supuesto, si yo gano bien... ¿Qué carajo me importa a mí si Bruno Masi gana 200 o 300 millones? Si yo gano lo suficiente para satisfacer mis expectativas y mis necesidades. Nosotros no podemos seguir no teniendo embajador en Corea. Nuestro principal proveedor. Tampoco. No tenemos embajador en Corea hace muchísimo tiempo. En Montevideo tampoco. No tenemos en Montevideo, no tenemos en Buenos Aires, no tenemos en Alemania, no tenemos en Rusia, no tenemos en Inglaterra, no tenemos en España. No tenemos en Cuba. Sí. Entonces, mi querido, no tenemos en Venezuela. ¿Y por qué eso, Che? Bueno, yo no sé. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Teóricamente es por una cuestión presupuestaria. Pero ¿a quién le convence? Si vos no tenés dinero para pagar tu embajador, no tenés razón de existir como Estado. Muy bien lo que decís. Y si se termina el tiempo de tal embajador, porque no tiene que llegar hasta no sé qué año y tiene que volver a Asunción, que se le prolongue hasta que se nombre al siguiente. Me imagino que tiene que... Claro, violando la ley, porque más de 6 años no puede estar un embajador de carrera. Pero peor es no tener que seguir sosteniendo... Pero ahora no hay luego. Nosotros no tenemos luego. Es que... su mandato está vencido. No existe, no está, no hay. La IPORI. Y 14 países me dijiste. No sé cuántos, te estoy citando. No hay en Moscú, no hay en Londres, no hay en Madrid, no hay en Seúl, no hay en La Habana, no hay en Montevideo, no hay en Buenos Aires, no hay en Caracas. Qué barbaridad. ¿Me explico? ¿Y dónde estamos entonces? ¿En Estados Unidos y en Brasil? Estamos en Estados Unidos, estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Ecuador, estamos en República Dominicana, pero no tenemos embajadores. Uno de los principales compradores de carne, que es Rusia, y del que tenemos que abastecernos de fertilizantes y eventualmente de alguna que otra política de defensa. O sea, esto es una cuestión que hay que estudiarlo. Probablemente están urgidos por el día a día. Mucha gente te dice, muy fácil criticar desde afuera. Pero yo estuve adentro y conozco lo que es. Por lo tanto, tengo autoridad moral como ciudadano a opinar. Claro, por eso te pregunto. Reprochen mi opinión, no a mi persona. Ese es el Paraguay. ¡Va de donde! No, espera un momentito. Una cosa es lo que yo soy, otra cosa es debatí mis argumentos, rebatí mis argumentos, no mi personalidad. Son dos cosas completamente distintas. Y bueno, y aprovechando también toda esa sapiencia tuya y esa intelectualidad y esa manera de ver el mundo, porque vos mirás el mundo como pocos, o por lo menos analizás la mirada del mundo como pocos, y pasan las cosas, pasan las cosas. Y nos pasan acá enfrente y no nos damos cuenta y estamos en el chiquitaje. Eso es lo lastimoso acá, en todos los sentidos. ¿Esta relación con Taiwán es prioritaria para Paraguay? Así como están las cosas. Así como están las cosas. Y yo no sé si es prioritaria. Es importante desde el punto de vista geopolítico y de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Ahí también hay un inconveniente de sentido de dignidad y soberanía. Sí. Los Estados Unidos nos obligan a tener relaciones con Taiwán. ¿Ok? Sí. Ellos no la tienen. Sí. Ellos la tienen, los norteamericanos, en Pekín, no está en Taipei. Entonces yo le decía, che, muñeco, dame la plata que los chinos me pueden dar y me prometen dar, y yo me tranquilizo. Porque en el mundo diplomático es también negocio. Negocio de carácter comercial, obviamente. Sí, la cultura, la defensa, todo, básicamente es comercial. Y por lo tanto, eso es una cuestión que debe discutirse. A la hora de la verdad, y me acuerdo que aquí me preguntaban, ¿qué va a pasar? Y hay que someter a un plebiscito. A ver, los paraguayos, ¿qué quieren? ¿Tener relaciones con China o con Taiwán? Muy bien. Porque ellos a la larga se van a entender. Sí. Los chinos son eternos comerciantes. Ellos te quieren vender lo que producen y te quieren comprar lo que necesitan. Normalmente ellos no ponen ni quitan gobierno, al revés de los norteamericanos. ¿Ok?
Los chinos quieren es comerciar, toda la vida lo hicieron. Entonces a ellos les conviene la paz, no la guerra. Salvo la guerra le conviene a aquellos que viven de la industria militar, de la industria del petróleo, de la industria inmobiliaria, como son los que provocan la guerra entre Rusia y Ucrania. Donde, como algún dice ahora, hay un analista uruguayo, hoy día las guerras se crean no para ganarlas, sino para provocar el caos y el desorden, y ahí viene empresas multinacionales, viene Cargill, viene BlackRock, viene DuPont, viene se instalan y hacen su... vienen los Morgan, los Rothschild, y se hacen cargo. Como yo suelo poner el ejemplo de Irak, todo el mundo sabía que en Irak no habían las famosas armas letales que decían tener. Por supuesto que si Irak era un maizal, no hubieran invadido. Invadieron por el petróleo y se repartieron en la isla del Perejil. ¿Así? En la isla del Perejil se reunió el señor Bush, el señor Berlusconi, el señor Tony Blair y el señor Aznar. Y se repartieron la baraja de lo que sobraba de Irak. Vos te vas a encargar de la construcción, vos de la reparación militar, vos de esto y vos del tabaco. Y eso pasa siempre. Obvio, detrás de una guerra siempre hay un interés económico, no nos engañemos. Entonces se está construyendo un nuevo orden mundial que hay que estar muy atentos. Y mucha gente ¿Te dice referías que al BRICS? No. El BRICS es uno de los fenómenos, atendé bien. ¿Cuál es el nuevo orden? Y el nuevo orden internacional, eso, por un lado tenés el anglo-sionismo, porque el anglo-occidental ya no existe. El sionismo es una definición de la política exterior norteamericana, en el sentido, digamos, de que por un lado tenés eso, con la decadente Europa, que se somete a los intereses norteamericanos, la OTAN como cónyuge supérstite del Pacto de Varsovia, y por otra parte tenés a la China con Rusia, los tigres del Asia, y tenés siempre esa mirada pícara de la India. Está aumentando su población. Una potencia atómica de consecuencias imprevisibles. Entonces, dentro de ese orden internacional... Potencia atómica, porque todos sus representantes están ahí en los organismos más importantes. Pero tenemos que entender eso si queremos existir como país. Ahora, si vos querés ser una lata de sardina en la góndola de un supermercado, te jodiste. Vos por lo menos tenés que ser un perfume de primera calidad en un escaparate de una de las galerías más tutis del mundo. Y nosotros seguimos escuchándola a la Mondino, por ejemplo. ¿Cómo? Seguimos escuchándola a la Mondino, digo. La Mondino nos tiene que escuchar a nosotros. Y bueno, por eso te digo. Al revés. Está hablando de todo eso y seguimos escuchándola a ella. Y el canciller paraguayo. En seguir diciendo. Claro, y el canciller paraguayo conoce muy bien el código rioplatense. ¿Qué hace el canciller famoso actual? No, el canciller, yo no me atrevo a juzgarlo, no es ese mi papel. Sí, yo sé que no es ese tu papel. Pero él conoce bien la política argentina. Por muchas razones. Pero a mí me llama la atención, que Santiago Peña tiene una madre argentina. Vamos a comenzar por ahí. Y el canciller tiene una esposa argentina. Y bueno, pues eso es lo de menos. A mi favor. ¿Y qué pasa con la Argentina, que todavía no se tiene un embajador que hace rato se hubiera puesto? Porque y habría que preguntarle, vos sos periodista. Si contabilizamos todas estas ciudades capitales, pero convocarle. Brasilia y Buenos Aires son las ciudades más importantes. Convocarle y preguntarle. Finalmente, ¿sabes ya lo invité muchas veces al canciller. Yo soy nieto de argentinos y tengo nietos argentinos. Sí. Y tengo abuelos chamacocos y abuelas paraguayas. Tenemos parientes allá. Todos somos latinoamericanos, nuestra patria común. Eso tenemos que entender y eso hay que decirle a los cancilleres. A Vieira, a Paganini ahora, que vino en vez de Bustillo al uruguayo, y tenemos que decirle a la señora Mondino, espera un momentito, vamos a dejarnos de joder con los discursos de la patria grande, la patria grande quiere decir que tenemos que dividir una tota entre todos, somos vecinos del mismo barrio. Bueno, Taiwán es prioridad para nosotros también, ¿no? Y es prioridad desde el punto de vista geopolítico, porque mientras nosotros no tengamos una postura firme con respecto a la política exterior norteamericana, vamos a tener que actuar de acuerdo al paso que quieran marcar los gringos. Y ahí ya nos abrieron su mercado para la carne. Pero mentira, ¿a qué?
Y no sé. 10.000 toneladas. Hasta ahí nomás. Entre paréntesis, el canciller Acevedo, no sé si le conoce. El canciller Acevedo le exigió a la señora Victoria Nuland cuando vino acá, además de la vacuna, le dije, déjame entrar un lomito. ¿Cómo? Y un lomito, no me interesa el número, el volumen. Lo importante es entrar, porque entrando en el mercado americano te abren otras puertas. Claro, porque tenés el certificado de calidad y la ARP eso entiende a la perfección. Porque hay que saber expresarse también, porque alguien que llevó un lomito fue preso ahora acá. Sí, pobrecito en el argentino, para más. No era lo mito, un vacío. Un vacío, no sé qué cosa. Bueno, cayó al vacío. Bueno, pero y yendo a este terreno, conta que todavía no me hablaste del nepotismo. Sí, vamos a hablar de eso también, claro. Y dale, y ahora. Bueno, el nepotismo. Nepotismo supone... Lo que está en boga ahora. Claro, nepo baby, nepo amante, nepo nombre, nepo pea, nepo amoa. Bueno, el nepotismo ya se sabe de dónde viene, que en el fondo es sinónimo de abuso, de gestión desmedida, basada sobre todo también en la falta de idoneidad. Para que haya nepotismo tiene que haber abuso y tiene que haber incompetencia. Y esto se soluciona de una manera muy sencilla, a través del concurso. Entonces en el concurso puede entrar tu pariente o no tu pariente. Si entró y ganó ese concurso, da igual que sea tu pariente o no. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos, con el cuento de que no le podés nombrar a tu pariente, que a lo mejor es un PhD en Chicago, entiendo. No puede entrar, y entra el hijo de tu amante o de tu sobrino o tu chongo, o como quieras, que es un ignorantón. Entonces la medida es la idoneidad, porque la Constitución Unión te dice para la igualdad de oportunidades lo que requiere es idoneidad. Nada más. Eso dice. Eso dice claramente, para acceder al cargo público, el único requisito es la idoneidad. Y la idoneidad, entre otras cosas, es una capacidad también moral. Porque ¿y por qué se da tantas vueltas entonces? Una cosa y yo tan no sencilla. sé por qué, porque es todo un tramperío, esto es un negocio. Pero no es el negocio más importante, es moralmente reprochable, socialmente irritante, te molesta, te pica el culo. Pero no afecta al Producto Interno Bruto. Afecta al Producto Interno Bruto los robos que se hacen en otros niveles de la administración pública. El mundo de los comisionistas, el mundo de las corporaciones, el mundo de los... ahí donde se reparten la baraja los muchachos. Y bueno, las industrias farmacéuticas, las industrias... ¿Cómo harías vos desde la Nueva República? ¿Cómo pararías una cosa así? ¿Pararía qué cosa? Y todo esto que está diciendo, sencillamente que se robe menos. Sencillamente a través de un control interno. Y otra que me llamó la atención, no sé si leíste la entrevista que se le hizo a Pablo Aquino, un sobreviviente de Stroessner, y que Stroessner decía: roben, pero sepan robar, porque pelle pilláramos. Bueno, acá la misma cosa no es que roben y sepan robar. No roben luego. Rubio Lazar hizo una entrevista. Rubio Lazar hizo una excelente entrevista. El problema es no roben luego. Pero para que no roben desde abajo. Examen para entrar en la administración pública y que el funcionario público gane bien. Porque si gana mal, es presa fácil de la coima. Es lo que le dije yo acá al ministro Barcini. Si los militares y esta gente, los guardiacárceles, no ganan bien, por supuesto que van a ser presa fácil de cualquiera. El guardiacárcel es igualito cuando yo estuve preso en Tacumbú hace ya más de 40, 50 años. ¿Verdad? Tuviste 3 años preso. Ganan igual, el tramperío es igual, el sistema es igual. Sigue aquí igual. El problema no está en tener un nuevo edificio, aquí hay que cambiar el sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario pasa por el entrenamiento del personal. Barcini sabe todo eso. No tiene nomás la plata para implementar. Sí, seguro. Bueno, vamos terminando, mi querido. Sí, yo sé que estás rápidamente. Ya viniste antes por eso. 35 años estuviste vos desde los 15 años o haces política, 60 años más o menos sí, señor. Parece mentira. Increíble. Yo debería estar en un sarcófago. No.
pero te mantenés muy bien. Yo le decía eso al ministro acá, Euclides, al gran político intelectual Euclides Acevedo, que se mantiene impecable, parece un pibe de 55 años más o menos, y me salió ahí con eso de 60 años de carrera. Bueno, ¿en qué momento, qué vos vislumbrabas cuando estaba cediendo el estronismo, digamos? Porque eso se gestó, creo que un par de años ya atrás, se vino pergeñando. ¿Qué clima había para entrar en este tema que cada vez va increciendo? Porque el sábado es 3 de febrero, 35 años de aquel 1989. ¿Qué te acordás de aquel momento? El sueño de una patria nueva. Ese era. Había ilusión. ¿Qué es lo que le falta a la política actual? La política, Bruno, es pasión. No hay pasión si no hay ilusión. Y la ilusión y la pasión van acompañadas de una gran fuerza moral. Y esa fuerza moral tiene trascendencia y tiene un sustento científico. Entonces, los años 80 uno avisoraba la caída del dictador. Pero más que la caída del dictador, es la recuperación de la libertad ultrajada. Que se recuperó, supuestamente. Que se recuperó. ¿Y qué más? Y fíjate vos, mientras nosotros disfrutábamos del delirio de la libertad, los colorados que tienen una intuición de poder de la gran puta, automáticamente se reubicaron, se reacomodaron, hubo un reacomodo de glúteos y mi querido amigo se hicieron cargo inmediatamente del poder. Y nosotros boludeando y bueno, pasamos por salames. Porque mira que yo siempre también sostengo la oposición. La oposición ahora está, creo que en su mínima expresión. Su mínima expresión. Y en aquel momento tuvo la gran chance de tomar el poder en el mejor sentido. Con esa, porque Domingo Laíno era como el indicado para sustituir al que lo sacaron. Y no se dio eso, se pactó. Mira, yo siempre digo esto, lo que pasa es que la gente no me da pelota o no se acuerda de lo que dije. El 17 de febrero del 89 me recibe el general Rodríguez en su despacho. Por primera vez yo pisaba el Palacio de Gobierno. Por primera vez. Para mí era una sensación química indescriptible. Y le digo yo en un afán pelotudo también de docente guau: presidente, no te apures en convocar a elecciones. Quédate con la legitimidad que te dio la revolución y espera la legalidad de las elecciones para que podamos pactar y negociar nuevas reglas de juego. No sé si él entendió la diferencia entre legalidad y legitimidad, pero todo su entorno le dijo: presidente, esto hay que apurar y hay que ganar estas elecciones y nos mantenemos en el poder, ya vamos a reacomodarnos. Y los opositores fuimos muy ingenuos en creer que se podía ganar. ¿Cómo va a ganar si el aparato del Estado estaba en sus manos? Imposible era de ganar. Tenían la plata, tenían la ley y tenían el tribunal electoral. O sea, tenían el árbitro, tenía las reglas de juego, era dueño de la pelota y encima el público estaba a su favor. O sea que no había forma. De aquel 89 a hoy, ¿qué se ganó y qué se perdió? No, se perdió la ilusión, se perdió el sentido del sueño, se perdió el coraje de la gestión política acompañado de la honestidad y por sobre todas las cosas se perdió esa fuerza de recuperar una república perdida. Y yo no sé hasta qué punto vale la pena la libertad si no hay igualdad. La libertad de morirte igual que el rico, sin zapatos, con los pies hacia afuera. Eso no es igualdad. Pies descalzos. No. Sí, y vos vas a insistir con esto de la nueva república. Voy a insistir, compañero, como idea. Muy buena eso. Hay que insistir, porque finalmente el mundo se mueve a través de las ideas. Por las ideas crean el pensamiento crea la palabra crea la acción produce resultados. O sea, no hay pensamiento sino hay ideas. Y no hay palabra que convenza y que persuada, sino hay un pensamiento estructurado. ¿En qué nos detuvimos? ¿Qué no aprovechamos? Estoy culminando. En estos 35 años, ¿qué no aprovechamos? Que hubiéramos aprovechado mucho más.
pasaron tantos gobiernos. Y yo creo que nosotros no aprovechamos la coyuntura que se nos dio en el 2008. A ver, ¿cuál fue? Y con el triunfo de Lugo. Ah, sí. Que no es el triunfo de Lugo, sino que es el triunfo de un proceso que buscaba el cambio. La alternancia. La alternancia. Y ahí nos olvidamos de que la alternancia no vale si no va acompañado del cambio. Y el cambio supone tener una herramienta. Los partidos políticos son herramientas. Las ideas no son herramientas, son herramientas imperecederas. Pero los partidos, y sin embargo no se construyó esa herramienta. Y lógico, cuando se quiso hacer algo interesante, vino la conspiración, el golpe, la caída, la frustración y el retorno de los brujos. Decime, ¿la meritocracia desapareció acá en Paraguay? Absolutamente, absolutamente. Ah, ¿sí? Y ese es el resultado del nepotismo, mi querido amigo. Claro. El nepotismo es porque no hay meritocracia. Si hay meritocracia, nadie va a protestar. Y lo que te da rabia es que el que llega sin mérito llegó, y vos que tenés mérito no solamente no llegaste, no te permitieron luego ni entrar, te quedaste fuera del alambrado. Entonces el que está adentro encima te hace pito catalán y eso te da rabia. Que a vos te escucha mucha gente. ¿Qué me va a escuchar? Hola, hola. Si ahora están, no saben a cuál de las embajadas brindarte nomás. No, pero todo eso es leyenda también, de verdad. Te ofrecen, pero no te ofrecen con violita. ¿Cómo no te van a tener en cuenta vos? Es un lujo. Algunos te ofrecen con cariño, otros te ofrecen con ironía y otros te dicen, ¿por qué no te vas a la puta y desapareces ya de acá? No. Vos sería un lujo que estés en una embajada importante. No, pues si yo puedo ser útil acá también. Yo puedo trabajar contigo acá en la radio. Ah, sí, cuando quiera, en el canal. Sí, claro. Estás riendo de algo aquí. ¿Cómo te llamas vos? Emanuel. Vos sos Emanuel, el que me jode todos los días. Claro. Bueno, señor Bruno y señor Euclides, buen día. ¿Qué nivel de entrevista dice esta señora Rocío Gómez de limpio, más claro agua? Lo que dice aquí el doctor Euclides, explicaciones sobre la importancia de las embajadas, fuerza para nuestro presidente, que se despierte, dice Rocío Gómez de limpio. Asimismo el señor Euclides, estamos con él, los paraguayos estamos cansados de que tengamos que luchar por sobrevivir todos los días para que luego hijos de políticos acaban de terminar el colegio cobren 4 veces más que el paraguayo promedio. El suelo mínimo es nada, el sueldo mínimo es nada, no alcanza. También es otro tema ese del sueldo mínimo. No puede ser, no podés vivir con esa plata. Mi respeto, Bruno, para ustedes. Guillermo Jara de Luque, sueldo mínimo, ¿tiene que ser cuánto? 5 millones. Mínimo. ¿Verdad? Mínimo. Y no tiene que pagar, además, el que gana doble, no tiene que pagar impuestos a la renta personal. ¿Cómo pico un tipo de 10 millones de guaraníes va a pagar impuestos a la renta personal? No puede ser. Entonces, el sueldo mínimo tiene que ser igualitario para todos. Y la posición paraguaya en Itaipú, ¿cómo debió de ser? Debió de ser, porque ahora creo que ya es tarde y me voy. Y debió ser más firme. Y uno es firme si tiene información previa. Si no tiene una información previa, uno camina a tientas, es decir, a oscura. El que camina a oscura se tropieza. Y el que se tropieza se cae. Y si es un poco mayor, se rompe la cadera. Y eso ya no se reconstruye. Gracias, Bruno. Euclides Acevedo, un lujo para nosotros. Muchas gracias, Euclides. Y todo el respaldo, el éxito para vos también. Tenés mucho por delante. 60 años, yo creo que tendrías unos 40 más todavía. Y si yo sigo la teoría de los hamras que viven ahí entre el Pakistán y la India, que beben agua cristalina, viven de nueces, viven de frutos secos, viven de carne de cordero, hacen el amor 3 veces al día, son casi eternos. Así, bueno, muy bien. Que tengan un buen día. Muy bien, vamos a aplaudirle acá. Y eterno es este tema.